Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito. Me da muchísimo gusto que anden por aquí. No olviden por favor suscribirse y también seguirme en mis otras redes sociales que se van a divertir bastante y compartir el video con amigos y familiares para que se enteren de lo que estamos platicando por acá. Pero ¿por qué no? Damos inicio a este video. La Segunda Guerra Mundial fue del año de 1939 a 1945 y en esta guerra hubo dos bandos. El primero llamado las Potencias del Eje, donde estaba Alemania, Italia y Japón, y el segundo bando que eran los países aliados, que era Francia, Inglaterra y Estados Unidos. En dicha guerra hubo tres fases. La primera, llamada Guerra Relámpago, que fue de 1939 hasta 1941. Aquí en esta fase, Alemania invadió la mayor parte de Europa y se dice que el único país que resistió fue Inglaterra. En esta fase formalmente se inició la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania invade Polonia en septiembre de 1939. La segunda fase, también conocida como Guerra Total, se dio de 1941 a 1943 y esto inició debido a que Alemania invadió Rusia y que Japón empezó a lanzar ataques sobre Pearl Harbor, lo que trajo como consecuencia que Rusia y Estados Unidos se unieran a los países aliados. Además de que en esta fase se empezaron a deportar a millones de judíos de territorios que Alemania había invadido y los empezó a mandar a guetos y a centros de exterminio. La tercera fase, conocida como derrota total o derrota de las potencias del eje, se dio del año de 1944 a 1945 y aquí el primer país que fue derrotado fue Italia. Posteriormente, Japón fue derrotado por Estados Unidos debido a que lanzó las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, a lo que obligó obviamente a Japón a rendirse. Y se cuenta que Alemania siempre se mantuvo en pie, siempre estuvo dando batalla, pero posteriormente se rindió debido a que ya pues no tuvo como que una mayor opción. Bueno, esta fue una muy breve introducción de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Yo en este caso me quise abocar más hacia los experimentos que se realizaron en personas durante este periodo y que muchas personas dicen o se platica que fueron un gran impulso hacia la medicina, pero quisiera platicártelo para que tú me des tu opinión y por qué no al final de video me lo dejas en los comentarios para yo saber qué es lo que realmente opinas de todo esto que se llevó a cabo y de todo este proceso. Como todos sabemos, en aquella época la Alemania nazi o la Alemania de Hitler tenía la idea de crear una raza pura o una raza superior, y es por esto que todos los experimentos se llevaron a cabo en judíos, en gitanos y en alemanes discapacitados. Aquí los doctores que realizaban los experimentos eran muy crueles, pero sobre todo uno de los doctores destacó en ser uno de las personas más crueles que se puedan imaginar y que tenía el sobrenombre del Ángel de la Muerte. Los nazis eran tan metódicos que tenían tres divisiones para sus experimentos. El primero era experimentos relacionados con la supervivencia del personal militar. El segundo era experimentos para probar fármacos y tratamiento para las diferentes enfermedades que se presentaban de la época. Y el tercero era experimentos para sus avances raciales y sus ideologías nazis. Experimentos relacionados a la supervivencia militar. Uno de los experimentos fue con agua de mar, ya que los nazis querían hacer potable esta agua debido a que su personal militar pasaba muchísimo tiempo en alta mar y pues querían que siempre estuvieran abastecidos de agua potable para que ellos pudieran tomar y así no tuvieran pues ningún problema.
Entonces, el experimento consistía en que dejaban al prisionero sin probar alimento durante un largo periodo y lo único que le daban de tomar era agua salada, lo que provocaba en él una deshidratación muy severa e incluso se cuenta que cuando llegaba la persona del aseo, se tiraba el prisionero o la prisionera para poder lamer la poca agua que veían en el suelo y que así pudieran obtener un poco de líquido. Otro experimento fue sobre impacto de altitud elevada y esto era para poder ayudar a sus pilotos y que se pudiera lanzar de altitudes muy elevadas. El experimento consistía en que tenían que meter a los prisioneros a cámaras de baja presión para así poder estudiar sus reacciones. Aquí se cuenta que también después de salir de estas cámaras a los prisioneros se les realizaba una vivisección, que es una disección del cuerpo aún estando viva la persona para poder ver qué reacciones habían tenido sus órganos o si presentaban algún tipo de trauma. Otros experimentos de este tipo eran los experimentos sobre congelación y con el cual buscaban un tratamiento para la hipotermia. Entonces, el experimento consistía en dejar a algunos prisioneros en un tanque de agua helada por varias horas o bien dejarlos a la intemperie con temperaturas bajo cero por varias horas. Aquí los alemanes buscaban ver cuánto tiempo tardaría en bajar tanto la temperatura corporal para provocarles la muerte y cuál era la mejor manera para poderlos resucitar ya cuando la persona estuviera congelada. Experimentos sobre tratamientos médicos y fármacos. En esta división de experimentos había un área que estaba enfocada a los trasplantes debido a que los alemanes querían estudiar la regeneración de hueso, de músculo y de nervios. Entonces lo que le hacían a los prisioneros era extirparles ya sea un pedazo de músculo o de nervio o simplemente hacerles un trasplante de hueso, obviamente de persona a persona, para ver cuál era la reacción del cuerpo, lo que trajo muchísima agonía entre las personas porque estos tratamientos o estos métodos se realizaban sin anestesia alguna y muchos quedaron mutilados o con una discapacidad permanente, además de que muchos otros también murieron debido a que las heridas no se les trataban adecuadamente, no les daban antibiótico, ni siquiera les ponían atención y les lavaban, y lo que hacían era que obviamente esto se infectara, que se les complicara y que desafortunadamente falleciera. También está el experimento del tratamiento con sulfamida y aquí nuevamente a prisioneros sanos se les infectaba con la bacteria de la gangrena gaseosa y del tétanos y ya que estuvieran infectados se les hacía una herida como si fuera una herida de guerra o de haber estado en el campo de batalla. Y lo que hacían es que a la circulación sanguínea se les interrumpía, ya sea taponeando o pinzando los extremos de los vasos sanguíneos y que además les ponían como viruta de madera y de vidrio, no sé, como que me da a mí la impresión que era como acerrín y como de ese polvito que suelta el vidrio, no sé, y que ya cuando estuviera la infección pues bastante fuerte se les comenzaba a tratar con sulfamida para ver cuál era la eficacia o si era un buen tratamiento para este tipo de heridas. Otro experimento era el tratamiento sobre la malaria y aquí los alemanes buscaban la inmunización de la enfermedad, entonces buscaban a prisioneros que estuvieran sanos para que los pudieran infectar, ya sea por el piquete del mosquito o bien por una inyección que contuviera la sustancia del mosquito femenino que estuviera infectado con la malaria, para que así ellos cuando ya hubieran desarrollado esta enfermedad se les empezara a tratar con medicamentos y así poder ver cuál era el tratamiento más adecuado para controlar la enfermedad. Hubo muchos experimentos para el tratamiento de muchas enfermedades como la viruela, el cólera, la difteria, la fiebre amarilla y el tifus y se seguía el mismo procedimiento. Se les inyectaba a prisioneros sanos o se les infectaba con los virus y las bacterias que producían estas enfermedades para que después los pudieran tratar con las diferentes medicinas que había en ese momento, pero desafortunadamente más del 90% de estas personas fallecieron.
Otro experimento fue la exposición al gas mostaza y al fosgeno, y aquí los prisioneros eran expuestos a estos tipos de gases, lo que les provocaba unas quemaduras químicas muy fuertes y muy dolorosas. Se dice que todo esto fue probado para investigar un mejor tratamiento o el tratamiento más eficaz para poder curar todas estas quemaduras. Experimentos sobre la raza e ideología nazi. En esta división de experimentos es donde aparece el doctor que tenía el sobrenombre de el ángel de la muerte y que se llamaba Joseph Mengele o Joseph Mengel. Perdón, no lo sé pronunciar correctamente, de verdad, discúlpenme. Y bueno, él lo que quería probar es que el cuerpo humano se podía manipular de una forma antinatural y que así se podía obtener una raza superior. Además de que él siempre estuvo muy interesado en el estudio de gemelos porque se le hacía increíble que existieran dos personas iguales o casi iguales y quería estudiar las diferencias y similitudes que había en la genética de ellos. Se dice que realizó experimentos con alrededor de 1500 pares de gemelos y que solamente sobrevivieron 200. Él fue el director principal del campo de concentración de Auschwitz o Auschwitz, y es ahí donde él realizó todos los experimentos. Se dice que tenía separados en las barracas a los pares de gemelos por edad, por peso, por sexo y por sus características físicas. Y es así como él empezó a realizar todos los experimentos que su cabeza le dio para realizar en ellos. Entre ellos estaba que inyectaba los ojitos de los pequeñitos para ver si así podían cambiar de color. Además de que quiso crear siameses cosiendo a una pareja de gemelitos. Otro de los experimentos fue que extirpó los genitales de varios gemelos para ver si así podía realizar cambio de sexo. Y también lo hacía para poder curar la homosexualidad en los adultos. Como todos ya sabemos, a los alemanes de aquella época les interesaba mantener una raza pura o una raza superior, y es así como decidieron empezar a investigar sobre métodos de esterilización, y se dieron cuenta que los rayos X y la cirugía pues eran muy exitosos, pero que era más exitoso una inyección por vía intravenosa de yodo con nitrato de plata, aunque tenía muchísimos efectos sobre todo en las mujeres y que llegaban a desarrollar cáncer cervicouterino, dolor abdominal y hemorragia vaginal. Entonces como que lo dejaron a un lado y siguieron con las investigaciones, donde se dieron cuenta que las radiaciones eran como la elección favorita para llevar a cabo la esterilización. Y así lo empezaron a llevar a cabo en los campos de concentración, donde obviamente llevaban con engaños a todos los prisioneros o a la mayoría y los metían como en salones donde recibían unas descargas de radiación muy altas, donde los dejaban totalmente estériles, ya que pues eran destruidos casi todos los espermatozoides y casi todos los óvulos, y que lo único que traía como consecuencia para ellos era cierta cantidad de quemaduras. Después de terminada la guerra y de saber todo el dolor, el sufrimiento y las atrocidades que se causaron en los campos de concentración, en 1947 se crea el Código de Nuremberg, que es considerado el primer código de ética y que se hizo para procesar a todos los abusos cometidos por los doctores durante el Holocausto, incluyendo el principio de consentimiento informado y protección de los derechos de los pacientes. Aunque esto aún no ha sido adoptado formalmente por un país o por alguna institución médica, ha influido mucho en los derechos humanos y en la bioética.
Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el videito de hoy. Espero que te haya gustado bastante y te haya causado interés como para ir a buscar en los libros y darle una ojeada. A mí en lo personal yo sí lo haré porque me acordé de bastantes cosas de la escuela con esa breve introducción que les di. Aparte de que este tema nunca me va a dejar de causar dolor y tristeza. Además de que pues nunca me va a dejar de sorprender porque se me hace increíble todas las situaciones que pasaron esas personas y que es como de no creerse. Entonces, pues bueno, no olvides por favor suscribirte, dejarme tus comentarios y activar la campanita de notificación para que cuando haya un videito nuevo se te avise. No olvides tampoco seguirme en mis otras redes sociales, que ahí también te vas a divertir de lo lindo. Nos vemos en otro videito. Adiós.